Operaciones básicas con vectores. Adición. Dados dos vectores u y b, vamos a llamar vector suma de ambos, resultado, ¿no? La suma, lo notamos u más b, al vector que tiene por origen, acá este es u más b, tiene por origen el origen de u y por extremo el de b. Obtenido, es decir, obtenido u y b, luego de trasladarlos paralelamente a sí mismos, de manera que el origen de b coincida con el extremo de u. Este resultado de la adición es único y es una operación válida en cualquier dimensión. A nosotros nos interesa hasta el espacio, que incluye al plano y a la recta. Y también lo que nos interesa fundamentalmente es la parte analítica, pero igualmente vamos a ver algo de la operación, pero con el software. ¿Ven? Este hipervínculo que está antes de definir la adición nos permite trabajar muy bien con el software. Nos vamos a ver. Este software trabaja a los vectores en el espacio. Yo voy a... ¿ven? Acá esto lo puedo cambiar a mi voluntad. Yo voy a dejar ahora los que están. Por ejemplo, este es U y este es B. Entonces, acá tenemos el dibujo de U. Acá tenemos el de B. Lo ven en color anaranjado. Y ahora hacemos la suma. Bueno, tenemos dos opciones para mostrar esa suma. El polígono, como lo mostré recién, ¿sí? Fíjense que lo que muestra este polígono es que acá estoy trabajando con el vector B trasladado, ¿sí? Y tal cual la definición es el vector que tiene por origen el de U y por extremo el de B, ¿sí? Como dice la definición. La otra opción es el paralelogramo clásico. Bien. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, la primera propiedad alude a que la suma de vectores es una operación cerrada o ley interna. ¿Qué quiere decir esto? Una operación es cerrada o ley interna cuando si un elemento está en un conjunto y otro elemento está en ese mismo conjunto, el resultado de operar ambos elementos está en ese mismo conjunto. Si yo tengo dos vectores del espacio y los sumo, el resultado queda en el espacio. Si yo tengo dos números naturales, la suma es otro número natural, pero la diferencia no necesariamente es otro natural, no es cerrada. Por ejemplo, 2 menos 3, para mostrarle la diferencia. Es una operación conmutativa, es asociativa, el elemento neutro de la adición es el vector nulo. Si yo a cualquier vector le sumo el vector nulo, me da el mismo. Y después tenemos el inverso aditivo u opuesto. Si yo a cualquier vector le sumo su opuesto, me da el vector nulo. Es el elemento inverso para la operación de adición. Aceptamos esto de forma axiomática, es decir, como axioma. ¿Qué es un axioma? Una verdad que, o una proposición verdadera que se acepta sin demostrarla, sin deducir nada. Podemos visualizar algo con el software que vimos recién sobre la asociatividad. A ver. Veamos. Vamos a borrar estos vectores. Y vamos a tomar al vector U, vector B,
vector W. El vector W lo vamos a cambiar un poquito. 1, 2, 1. Listo. Ahí lo escribimos. Ahí aparece, ¿lo ven? Entonces ahora vamos a sumar U más B más W. Bueno, en realidad sumamos los tres, pero a lo que alude esta propiedad asociativa, que yo puedo hacer U más B primero y luego sumarle W. Acá no tiene esa posibilidad de hacer eso, y la otra opción sería hacer la suma de B más W y luego sumarle U, y nos va a dar exactamente el mismo resultado, ¿sí? La diferencia de vectores U menos B es igual a la suma de U con el opuesto de B, igual que la diferencia de reales. Y podemos verlo acá, esta sustracción. Si yo dibujo U, tengo algo, ahí está. Si yo dibujo U, luego B, y hago la diferencia, ahí está. Sería la suma de U con el opuesto de B, ¿sí? Bien. Ahora vamos a otra operación, el producto de un vector por un escalar. Si tengo un vector que pertenece al espacio y un escalar que es un número, un escalar real, vamos a llamar producto del vector U por el escalar alfa real a un vector que indicamos alfa por U, que se caracteriza de la manera siguiente. El módulo de alfa por U es el valor absoluto de alfa por el módulo de U. La dirección de alfa por U es paralelo a U si alfa es distinto de 0 y U es distinto del vector nulo. Es decir, la dirección se mantiene igual siempre que el vector sea no nulo y el escalar sea distinto de 0. Si alfa es distinto de 0, vamos a ver el tema del sentido. Pero para ver el sentido, ¿sí?, tendríamos que ver qué significa el producto de un vector por un escalar. Tiene un significado geométrico. Sería interesante que el que está escuchando este video lo piense primero, piense qué ocurre si yo multiplico a U por un escalar alfa, y piense qué pasa si ese escalar es mayor que 1, qué pasa si ese escalar es un número que está entre 0 y 1, y qué pasa si para escalares como los que nombré, mayores que 1 o entre 0 y 1, tomo esos mismos pero negativos. Luego que hagan esa reflexión, luego de la pausa en el video, vuelvan y vemos primero la interpretación geométrica con este applet, ¿sí? Bueno, vamos a dejar el mismo U, pero vamos a cambiar el escalar. ¿Qué les parece? Vamos a darle, acá lo llama C, le vamos a poner 2. Acá tenemos al vector U, y ahora hacemos el producto de 2 por U. ¿Qué pasó con 2 por U? Es un escalar que supera la unidad. Fíjense lo que ocurrió con el vector. Se dilató, ¿sí?
¿Qué hubiera pasado si este escalar lo tomamos entre 0 y 1? Por ejemplo, un medio. Fíjense lo que pasó. El el vector se contrajo, se hizo más chiquito. Ven que ahí tienen un deslizador, ¿sí? Donde a medida, fíjense, cuando el escalar es mayor que 1, el vector se dilata. Llegamos hasta 2. ¿Qué ocurre cuando está entre 0 y 1? Ahí empezó. Ahí está. Para 1, ¿qué pasa? Sería el elemento neutro. No, lo deja igual. Entre 0 y 1, el vector se contrae. Ahora empieza en sentido negativo, pero entre menos 1 y 0. Fíjense, se produce la contracción, pero en sentido opuesto. Y si yo ahora considero ese valor de C, pero para menores que menos 1, se produce la dilatación, pero en sentido opuesto. Lo pueden ver. Bueno, esa es la interpretación geométrica. Pero eso es lo interesante de esta applet, que me permite que yo puedo verlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido? Si alfa es distinto de 0 y u es distinto del vector nulo, los sentidos coinciden si alfa es positivo. Los sentidos son distintos si alfa es negativo. Acá está contada con un dibujito la interpretación geométrica que vimos después, que vimos hace un momento, ¿sí? Es decir, si alfa es mayor que 1, hay una dilatación del vector, y si alfa está entre 0 y 1, hay una contracción del vector. Si alfa es negativo, se produce exactamente lo mismo, pero en sentido opuesto. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, la primera, no vamos a analizar qué es una ley externa. Lo vamos a dejar para el apéndice del capítulo 4, álgebra matricial. Por el momento nos vamos a quedar con que el resultado de un escalar por un vector es otro vector. La segunda propiedad nos dice que el producto por escalares es distributivo respecto a la suma de vectores. Alfa por u más b es alfa por u más alfa por b. Y es distributivo respecto a la suma de escalares. Alfa por u más beta por u. Satisface la asociatividad mixta. Alfa por beta por u es lo mismo que hacer alfa por beta por u. E inclusive podría ser beta por alfa por u. Y la unidad es el elemento neutro de este producto. Consecuencias. Si yo multiplico a un vector por el escalar 0, me da el vector nulo. Si multiplico a cualquier escalar real por el vector nulo, me da el vector nulo. Si el producto de un escalar por un vector es nulo, es porque el escalar es 0 o el vector es nulo. El opuesto de alfa por u es el opuesto de alfa por u. Caso particular, el opuesto de 1 por u es el opuesto de u. Con esto cerramos el párrafo 3. Si ha resultado fructífero, si les ha enriquecido su proceso de aprendizaje, no duden en poner el me gusta. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en próximos videos.